Ecuador, 26 de febrero de 2026. En este análisis a fondo abordaremos la reciente reestructuración del aparato estatal y el sistema deportivo, los urgentes desafíos de vivienda y ordenamiento urbano, los ajustes en las regulaciones de salud y biotecnología y los nuevos protocolos de ciberseguridad y participación ciudadana. Ok, vamos a desempacar esto, porque es impresionante observar cómo la maquinaria de un país se mueve simultáneamente en múltiples frentes. Por un lado, vemos decisiones de alta gerencia pública que cambian la vida de atletas de élite de la noche a la mañana, y por otro, normativas increíblemente precisas sobre cómo cultivar clones celulares. Es como estar frente al panel de control de una nave espacial inmensa. Cada interruptor, por más diminuto que parezca, altera la trayectoria de millones de personas. Y el hilo conductor en todo este entramado es precisamente observar cómo un Estado busca la eficiencia y el orden. Todo a través de una estandarización absoluta. No estamos viendo acciones aisladas al azar. Para nada. Todo responde a una visión arquitectónica bastante clara, donde la burocracia intenta consolidarse, fusionarse para tener un alcance mucho más profundo. La idea es que, desde lo más elemental en un barrio hasta lo más complejo en un laboratorio, todo, absolutamente todo, opere bajo el mismo nivel de rigor documental. Exacto. Pero a ver, hablemos de esa consolidación, porque en papel suena muy bien, pero en la práctica parece un rediseño bastante radical. Tenemos esta fusión institucional masiva, impulsada por los decretos ejecutivos 60 y 100. Así es. Básicamente, el Ministerio del Deporte desaparece como entidad independiente. Es absorbido por completo para crear un gigante. El Megaministerio de Educación, Deporte y Cultura. Mi primera reacción al ver esto es de escepticismo, te confieso. Es una reacción natural. O sea, se supone que la meta de fusionar ministerios es cortar la burocracia, agilizar los procesos. Pero luego vemos que le otorgan una delegación de poderes descomunal a una sola persona, en la figura del viceministro del Deporte. ¿No están simplemente creando un cuello de botella monumental? Es una excelente observación, y es de hecho el riesgo inherente de cualquier macrofusión. La teoría detrás de esto, la optimización agresiva de la gestión pública, sugiere que al integrar educación, cultura y deporte, logras una coordinación intersectorial fluida. Piensa en planes de deporte escolar que ya no tienen que saltar entre dos ministerios distintos. Claro, te ahorras el papeleo entre edificios. Exacto. Pero claro, al crear este megaministerio, la cúpula se vuelve increíblemente pesada. Por eso, la figura del viceministro del Deporte, Roberto Javier Ibáñez Romero, asume un protagonismo casi absoluto en la operatividad diaria. Básicamente le entregan las llaves de toda la maquinaria deportiva mientras los altos mandos organizan la fusión administrativa. Exactamente. Se le delega todo. Desde el fomento deportivo básico hasta la capacidad de intervenir directamente en cualquier organización deportiva que reciba fondos públicos. Esto si se detectan irregularidades, claro. Y esta no es una facultad que se quede guardada en un cajón. Es una microgestión muy palpable. Y vaya que la usan. Hay un caso específico sobre una intervención que me dejó fascinado por el nivel de contraste. La de ecuestres. Esa misma, la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres. El Estado interviene, pero la forma en que lo hacen parece sacada de un thriller de diplomacia deportiva. Lo fascinante aquí es cómo una crisis administrativa local choca directamente con las exigencias internacionales. El interventor designado en este caso, Guido Andrés Palacio Zambrano, se encuentra con una situación tan enredada que se ve obligado a solicitar una prórroga sustancial. Pide muchísimo tiempo. Pide 180 días adicionales para organizar las elecciones del nuevo directorio. Pero el detalle crítico no es el tiempo, es la condición. Exige la presencia formal de un veedor del Comité Olímpico Internacional. Y de la Federación Ecuestre Internacional. Eso es lo que me vuela la cabeza. Es una intervención a nivel local, por problemas de estatutos o de fondos en una federación nacional. Pero exigen que el mundo entero, literalmente el Comité Olímpico, venga a mirar por encima del hombro para validar el proceso. Suena intenso. Es como necesitar que la ONU supervise la reunión de un comité de vecinos. Puede sonar exagerado, sí, pero refleja la dura realidad del deporte de alto rendimiento. El Estado puede intervenir para limpiar la casa administrativamente, pero sabe perfectamente que no puede actuar de espaldas a los organismos rectores globales. Claro, se arriesgan a sanciones.
Si el nuevo directorio no nace con una legitimidad intachable y reconocida internacionalmente, los atletas ecuatorianos podrían enfrentar sanciones severas, perder financiamiento o, peor, quedar fuera de competencias olímpicas. Así que esos 180 días son un mal necesario. Desenredan la burocracia sin dinamitar la carrera de los deportistas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque mientras tenemos esta intervención de altísimo nivel, con veedores olímpicos y una tensión diplomática evidente, en el mismo pulso administrativo, la misma entidad estatal está dando vida legal a la base más terrenal del deporte. Las personerías jurídicas. Sí, estaba viendo la lista de clubes que acaban de obtener su personería jurídica y el contraste es salvaje. Es un reflejo perfecto de la pirámide deportiva. Por un lado, los documentos muestran la aprobación de estatutos para clubes claramente orientados al alto rendimiento o a un sector muy exclusivo. Nombres como el Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Cayodai, el Grum Tenis y Padel Club o el Miraflores Tenis Club. Organizaciones con estructuras formales muy rígidas. Claro, eso suenan a torneos internacionales, patrocinios fuertes. Pero justo al lado, aprobados bajo la misma firma y la misma rigurosidad documental, tienes clubes básicos barriales, equipos que huelen a fin de semana en la cancha de cemento del barrio. Me encantan esos nombres. Son fantásticos. La familia de Barreiro, Leones FC 2014 y mi favorito personal, el Barrio Fino de Liga San Luis. A los ojos del Estado y de la ley, la formalización de un club de élite y uno de barrio es idéntica. Pero lo que realmente unifica a ambos extremos, desde Kyodai hasta el Barrio Fino de Liga San Luis, es una exigencia que no admite negociación alguna. Ajá. En todas y cada una de las resoluciones de aprobación, el Estado les impone el compromiso estricto de impulsar medidas de prevención contra el dopaje. Déjame detenerte ahí un segundo, porque esto me genera mucha curiosidad. Entiendo perfectamente las pruebas antidopaje para el gruntenis, pero ¿es realista imaginar a un equipo de fútbol barrial sujeto a las mismas normativas de prohibición de sustancias que un atleta olímpico? O sea, un equipo que probablemente juega por el honor y un trofeo gigante el domingo por la tarde. Parece una política un poco desconectada de la calle, sí. Es una crítica válida. Y operativamente, siendo sinceros, es muy poco probable que veamos controles sorpresa de orina en un partido de liga barrial un domingo. Sería un despliegue absurdo. Lo sería, pero la intención detrás de la regla es sentar un precedente normativo. La estandarización del Estado no hace distinciones de clase o de nivel competitivo. Al obligar a un club barrial a incluir normativas antidopaje en sus estatutos, el Estado está ejerciendo su poder rector. Para construir una cultura. Exactamente. Una cultura deportiva íntegra desde la base. Se trata de instalar la noción del juego limpio y la protección de la salud como un estándar universal, sin importar si juegas en un estadio inmenso o en una cancha de tierra. De control del espacio normativo. Y hablando de control de espacios, hay un tema que parece estar completamente desconectado del deporte, pero que sigue la misma lógica de un Estado intentando poner orden, en el caos del día a día. ¿Te refieres al ordenamiento urbano? Al asfalto de las ciudades, sí. Hay un enfoque muy fuerte en el problema del parqueo en los centros cantonales. La solución propuesta es el sistema de estacionamiento rotativo tarifado. Básicamente, cobrar por el tiempo de uso para obligar a que los autos se muevan, democratizando el espacio público y, de paso, permitiendo que los comercios locales respiren. Si conectamos esto con el panorama general, el parquímetro en la calle es apenas la punta del iceberg. Sin duda. Es el síntoma más visible de una crisis mucho más profunda en la relación entre los ciudadanos, el Estado y el territorio físico. Porque si la gestión del espacio público en las calles ya es un dolor de cabeza enorme, palidece completamente cuando observamos la situación del espacio privado, específicamente la crisis del hábitat y la vivienda. Los números que revisamos son durísimos. Las estadísticas son muy crudas. Estamos hablando de un 40% de déficit de vivienda a nivel nacional. Y para que quede claro, ese 40% no significa solo que falta construir casas nuevas, el déficit cuantitativo, sino que abarca el déficit cualitativo, viviendas que ya existen, pero que no tienen agua potable, o que tienen techos a punto de colapsar o pisos de tierra. Exactamente.
Y la situación adquiere tintes muy dramáticos cuando miramos hacia las áreas rurales. Ahí se reporta un 17,4% de hacinamiento. Casi 1 de cada 5 familias rurales vive amontonada en espacios minúsculos. No es solo un número en un reporte, es un problema sociológico grave que afecta la salud mental, la privacidad, el rendimiento escolar de los niños, fomenta ciclos de pobreza muy difíciles de romper. Cuando pones ese 17,4% de familias hacinadas junto al esfuerzo por organizar dónde estacionan los autos en el centro, te das cuenta de que el gran monstruo a vencer es el ordenamiento territorial. Frente a esto, los programas de vivienda de interés social se presentan como la gran solución. Pero hay un pero. Estaba revisando los requisitos para acceder a estas viviendas y parece un laberinto diseñado para que nadie llegue a la salida. Es increíblemente estricto. Es rígido a más no poder. Es un laberinto intencional y obedece a lecciones aprendidas que han sido muy amargas. Históricamente, los programas de vivienda pública en la región sufren de acaparamiento, corrupción o terminan beneficiando a quienes simplemente no lo necesitan. El famoso mercado negro de viviendas sociales. Ese mismo. Por eso los filtros actuales son tan rígidos. Para acceder, el primer mandato absoluto es que debe ser la primera y única vivienda del solicitante. Y no basta con dar la palabra. Se exige una declaración juramentada ante autoridad competente. O sea, si mientes en ese documento para conseguir una segunda casa, te enfrentas a consecuencias penales reales. Pierdes la propiedad inmediatamente. Así es. Es un filtro legal muy duro. Además, la estructura familiar importa muchísimo. El hogar debe estar conformado por un mínimo de 2 personas. Esto busca priorizar a familias sobre individuos solteros. También hay un requisito financiero ineludible, la precalificación crediticia emitida por una entidad formal. Todo este embudo busca asegurar que los recursos lleguen a grupos de atención prioritaria. Exacto. Pero hay un cambio de paradigma aún más importante en las directrices actuales sobre dónde y cómo se construyen estas casas. Sí, esto me llamó mucho la atención. Ya no se trata de la clásica política de construir miles de casas idénticas en medio de la nada. Cortar una cinta inaugural para la foto y olvidarse del asunto. Ese modelo generó guetos marginados en las periferias de las ciudades durante décadas. Zonas sin servicios, donde la gente terminaba abandonando las casas. Les costaba más dinero y tiempo llegar a su trabajo que pagar un alquiler precario dentro de la ciudad. Un fracaso total de planificación. Total. Por eso las nuevas políticas exigen que las viviendas de interés social estén verdaderamente integradas al tejido urbano. Requieren conectividad con servicios básicos, acceso a transporte público real y proximidad a fuentes de empleo y educación. Ya no es solo poner ladrillos. No. Y, fundamentalmente, la infraestructura física debe estar acompañada de programas de intervención comunitaria. El objetivo es construir tejido social, no solo paredes y techos. Entonces, el Estado central está dictando desde las reglas del juego limpio en el fútbol de barrio hasta los requisitos exactos de dónde y cómo puedes vivir. Pero esto me lleva a preguntarme algo crucial. ¿Dónde terminan las fronteras del poder central y dónde empiezan las de los gobiernos locales? Porque surge una disputa jurisdiccional muy particular sobre los gobiernos autónomos descentralizados, los GAD provinciales. Un tema bastante técnico, pero revelador. Alguien hizo la pregunta formal que desató todo esto. ¿Pueden los gobiernos provinciales crear y gestionar sus propios consejos de salud? Y la respuesta jurídica es un no categórico. Es un límite estricto de la descentralización. Si analizamos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, en conjunto con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, la LOS-SNS, queda clarísimo. No hay margen de interpretación. Ninguno. Las provincias carecen de competencia constitucional en materia sanitaria. O sea, el prefecto de una provincia puede construir puentes, puede fomentar la agricultura, pero no puede diseñar su propio sistema de salud provincial. ¿Por qué es tan celoso el Estado central con esto? Por el riesgo inmenso de la fragmentación del sistema. Imagina un escenario donde una provincia con muchos recursos aprueba tratamientos médicos experimentales por su cuenta, mientras que la provincia vecina, con menos presupuesto, apenas puede cubrir la vacunación básica. Sería una desigualdad sanitaria brutal. Inmanejable.
El Estado mantiene el monopolio sobre la rectoría de la salud pública para garantizar que los estándares sanitarios, epidemiológicos y de atención sean uniformes en todo el territorio nacional. Y qué bueno que mencionas los estándares uniformes y los tratamientos, porque esa rectoría centralizada se vuelve microscópica literalmente cuando revisamos las actualizaciones de la ARSC, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Pasamos de debatir competencias provinciales de prefectos a sumergirnos en pura ciencia ficción médica. Las terapias avanzadas. Están actualizando los protocolos para medicamentos de terapia avanzada. Es un salto brutal de complejidad. Es aquí donde el músculo regulatorio del Estado se estira al máximo. La modificación de las normativas para estas terapias implica un control de variables científicas que simplemente no admiten margen de error. Por ejemplo, los lineamientos dedican secciones enteras a la regulación de los bancos de células maestras, los BCM. Y la norma es estricta. Draconiana. Cualquier nuevo banco de células destinado a tratamientos humanos debe generarse exclusivamente a partir de un clon original certificado o de un banco que haya sido previamente aprobado. Para visualizar esto en términos cotidianos, piensa en la masa madre en una panadería artesanal. El Estado básicamente está diciendo, a ver, no puedes simplemente mezclar harina y agua en tu garaje y decir que tienes un cultivo inicial para hacer pan a nivel industrial. Tu cultivo tiene que estar genéticamente rastreado hasta una cepa original autorizada, cultivada bajo condiciones impecables. De lo contrario, toda tu producción es ilegal. Es una analogía perfecta. Y el nivel de detalle llega hasta los líquidos que usaban en los laboratorios. Sí, la regulación sobre los disolventes estériles es fascinante por su rigidez. No se puede utilizar cualquier vehículo líquido en estas terapias. La norma especifica estrictamente agua para inyección o soluciones salinas muy precisas. Nada de improvisar. Prohíbe explícitamente el uso de cualquier ingrediente con actividad funcional propia o preservativos que no estén en la lista exacta de los aprobados. Cualquier alteración minúscula en la línea de llenado de estos disolventes obliga a que absolutamente toda la instalación pase por un nuevo proceso de autorización. Es una locura si lo piensas. El mismo aparato estatal masivo que emite un decreto para fusionar 3 ministerios enormes es el que simultáneamente tiene que poseer el conocimiento hiperespecializado para aprobar o rechazar el tipo de solución salina que se usa en un cultivo celular. Esa es la paradoja definitiva del Estado moderno. La burocracia, que a menudo criticamos por ser lenta y pesada, es el único mecanismo diseñado a esa escala para garantizar nuestra seguridad frente a los avances biotecnológicos. Cuando hay vidas en juego, la lentitud es precaución. Exacto. Si un proceso de terapia génica falla porque un laboratorio privado decidió ahorrar costos y no controló su banco de células maestras, no estamos hablando de un mal servicio al cliente. Estamos hablando de una crisis de salud pública con consecuencias letales. Claro, pero toda esta estandarización, todo este control absoluto que va desde los parquímetros y las casas hasta los comités olímpicos y las células clonadas, todo eso cuesta muchísimo dinero. Y requiere una contabilidad impecable, lo que nos lleva a mi parte favorita de toda esta exploración. Los presupuestos locales. Los presupuestos locales, los reportes financieros, nos dan una ventana increíble a cómo fluye el dinero en el terreno. Por ejemplo, tenemos el caso del GAD municipal de Francisco de Orellana. Vemos fondos muy bien etiquetados, destinados directamente a desarrollo infantil, atención a discapacidades y 2 modelos distintos de atención para adultos mayores. Es la traducción de la política social a dólares y centavos. Pero la contabilidad pública a este nivel no perdona ni un decimal. Y los registros de Francisco de Orellana contienen una anécdota que es agresivamente detallista y, por ende, reveladora sobre la hipervigilancia de los fondos estatales. Cuéntame de esa devolución. Es que me pareció una genialidad burócrata. Hay un registro de una devolución al gobierno central por un valor exacto de $4,598.52. Cuando escarbas en la razón, encuentras que es una mezcla de un recálculo minucioso del IVA en los centros infantiles y, escucha esto, una diferencia infinitesimal en el pago del aporte patronal del proyecto de erradicación del trabajo infantil. Una diferencia de tasas. Sí. Resulta que el presupuesto original proyectó que la tasa de aporte sería del 12,15%. Pero el municipio, al hacer el pago real de las nóminas, aplicó la tasa legal vigente correcta en ese momento,
que era del 11,65%. Una diferencia de exactamente medio punto porcentual. Medio punto. Y esa diferencia en la nómina local generó un sobrante de apenas $411,60. El sistema financiero del Estado detectó esa anomalía de $400 en un presupuesto municipal en la Amazonía. La rastreó, encendió una alerta y exigió la restitución formal del valor al ministerio correspondiente. Puede parecer mezquino pelear por $400 a nivel estatal, pero ilustra perfectamente cómo los engranajes están diseñados para evitar fugas. Y la capacidad de rastreo que tienen. Ahora, dimensionemos esto. Si el sistema central tiene la capacidad tecnológica para detectar un desfase de medio punto porcentual en una nómina local, imagina la escala colosal de datos que maneja diario. Hablamos de bases de datos que contienen las declaraciones juramentadas de vivienda de millones de ciudadanos, historiales médicos en terapias avanzadas, la facturación de cada municipio, los registros antidopaje de los clubes deportivos de barrio. Todo en un solo lugar. La concentración de información crítica en los servidores estatales es monumental. Lo cual nos lleva a la vulnerabilidad más grande de todas. Porque si alguien, un hacker, quiere causar daño o extorsionar a este nivel, ya no necesita atacar un banco. Ataca la base de datos donde el Estado guarda todo este entramado de vidas. ¿Cómo proteges una infraestructura digital que, si cae, paraliza al país entero? La respuesta que se perfila en las normativas actuales es el EGI, el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información. Y no estamos hablando de instalar un mejor antivirus en las computadoras de los ministerios, ojo. Va mucho más allá. Es una doctrina completa de ciberdefensa, diseñada para blindar el activo más crítico de la nación, que es la información ciudadana. El EGI estructura la defensa a través de niveles de escalamiento muy definidos, dependiendo de la gravedad del incidente. ¿Y cómo funciona ese escalamiento en la práctica, en el día a día? Es una respuesta escalonada para evitar el caos. Si una institución sufre un incidente de impacto bajo, por ejemplo, un intento de intrusión menor en un servidor periférico, el protocolo exige que se resuelva internamente con el área técnica de esa misma institución. Se apaga el fuego localmente. Exacto. Pero si el ataque logra un impacto medio, comprometiendo quizás bases de datos secundarias, la crisis sube de nivel al Comité de Seguridad de la Información interno. Y si el incidente se clasifica como de alto impacto, digamos un ataque de ransomware que amenaza con encriptar los historiales de salud pública, el protocolo retira el control a la institución afectada de inmediato. Los hacen a un lado. Totalmente. Escala inmediatamente a entidades superiores, al CISERT sectorial, que es el COCIBER, o directamente al nivel máximo de emergencia nacional, el ECUCERT, que es el equipo de respuesta ante emergencias informáticas de todo el país. O sea, si las alarmas suenan fuerte, los generales cibernéticos toman el control remoto de la situación. Es una verdadera fortaleza digital. Pero, y aquí es donde llegamos a la gran contradicción, o tal vez al gran equilibrio de todo este análisis. Hemos pasado un buen rato hablando de un Estado que busca el control milimétrico. Sí, un control expansivo. Fusiona ministerios gigantes, regula el fútbol de barrio, exige declaraciones juradas para otorgar casas, rastrea medio punto porcentual en los impuestos municipales en la Amazonía y levanta defensas cibernéticas de grado militar. Y sin embargo, al final de todas estas resoluciones y normativas tan rígidas, los propios documentos reconocen una verdad innegable. Ninguna ley, ningún decreto y ningún algoritmo puede gestionar un país por sí solo. Es un alivio leer eso en la normativa, la verdad. Es que cuando abordan temas como la gestión integral de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas o la planificación ante el riesgo de desastres naturales, el lenguaje burocrático cambia radicalmente. Empiezan a hablar de la necesidad crítica de la democracia participativa. Es como si la máquina reconociera que necesita un espíritu que la mueva. Admite que, frente a una inundación severa o frente a la sequía en una provincia agrícola, la estandarización desde la capital no sirve de nada si no hay ciudadanos activos en el terreno. Una sociedad civil organizada que entienda sus propios problemas locales y construya gobernabilidad mano a mano con las autoridades. Es un choque interesante. Hermoso, diría yo. Es el choque entre el deseo de control absoluto y la dependencia absoluta de la participación ciudadana para que las cosas realmente funcionen.
Todo este análisis nos deja una interrogante profunda, de esas que no tienen una respuesta fácil de formular. Cuando vemos que la estructura de un Estado evoluciona para centralizar y estandarizar prácticamente cada aspecto de la vida moderna, desde la investigación biotecnológica hasta el espacio físico donde dejamos el auto o la seguridad de nuestros datos. La pregunta latente es si se está construyendo una sociedad más resiliente, equitativa y protegida contra la corrupción, o si se corre el riesgo de ensamblar una máquina burocrática tan sumamente rígida que cualquier pequeño fallo en su engranaje termine paralizando el bienestar común que prometió proteger. Es el eterno dilema sobre el delicado equilibrio entre el control institucional necesario y la libertad de acción ciudadana, algo que, sin duda, invita a la reflexión individual profunda a medida que avanzamos hacia este nivel de hipergestión estatal.